Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, somos tutorías.co. Comillas. El patrimonio de la educación no lo puedes comprar porque no tiene precio y no alcanza el tiempo. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita simular el lanzamiento de dos dados. Planteamos la solución en un programa de 37 líneas. En las 5 primeras líneas incluimos las librerías estándar del lenguaje. Recuerde que una librería contiene funciones que se usan dentro del programa. Entre las líneas 10 a 37 vemos el espacio de trabajo llamado lanzamiento de dados. Dentro de este espacio de trabajo, entre las líneas 12 a 36 vemos la clase program. Recuerde que una clase es una entidad que contiene métodos y atributos. Dentro de esta clase, entre la línea 14 a 35, vemos el main. El main es el método principal del programa. Cuando un programa compila, se incluye en la librería, se mira el espacio de trabajo usar y se busca el main, o sea, el inicio del programa. Dentro del main, en la línea 16, declaramos dos variables de tipo entero, la variable n1 y n2. Las variables de tipo entero solamente almacenarán información de tipo entero y no decimal. En la línea 17, declaramos de tipo char una variable llamada res. En la línea 18 declaramos un objeto RND de la clase random. La clase random permite generar semillas para números aleatorios. Entre las líneas 20 a 32 vemos una estructura repetitiva do while. Las estructuras repetitivas permiten ejecutar un conjunto de instrucciones repetidamente, aprovechando así la velocidad de procesamiento de datos de un computador. Un ciclo do while permite ingresar la primera vez sin necesidad de condición. Entonces, dentro de este ciclo, en la línea 23, a la variable n1 le vamos a asignar un número aleatorio del 1 al 6. Mire que simplemente se escribe el objeto rnd punto e invocamos el método next. Y en la línea 24, la variable n2 toma el segundo número aleatorio del 1 al 6. En la línea 26 usamos el método writeLine. Este método permite mostrar información por consola, para que se visualice a través de la pantalla del computador. Entonces, usamos el método writeLine, se puede mostrar texto o variables. Para separar el texto de las variables, usamos el símbolo de suma. El texto debe ir entre comillas dobles. En este caso mostramos el mensaje, el dado N1 y N2. En la línea 27 nuevamente usamos el método writeLine, mostramos el texto y la suma de la simulación del lanzamiento de los dos dados. Al finalizar mostramos un \n, que es un salto de línea. En la línea 29 mostramos por consola entonces la petición al usuario de que si desea o no procesar nuevamente los lanzamientos de dados. Y en la línea 30 la variable res va a tomar lo que el usuario ingrese. Observe que acá entonces se hace un casting. Un casting es una conversión forzosa de un tipo de dato a otro. Lo que el usuario ingrese lo capturamos con el método readLine. El método readLine permite capturar un valor que el usuario ingrese por teclado. Ese valor, ese método está dentro de otro método, dentro del método parse. Entonces el método parse es un casting que convierte ese dato a tipo char y lo almacena en la variable res. Mire que la condición del while es mientras la variable respuesta sea igual a sí. Entonces ese ciclo se va a ejecutar tantas veces mientras que el usuario así lo quiera. Al salir del ciclo, entonces para finalizar, en la línea 34 vemos el método readKey. Este método indica al compilador que espere un ingreso de entrada de carácter de teclado para que cuando el programa compile la ventana de ejecución no se cierre. Esta fue la tutorial ejercicio, crear un programa que permita generar la simulación de lanzamiento de dos dados. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y a valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, somos tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google Plus como Tutorías Colombia. Pregúntanos, contáctanos, haz parte de nuestra plataforma.